Esta historia empieza hace 4 o 5 años, no nos acordamos muy bien Enrique y yo, cuando se nos ocurrió organizar un simposio en la Universidad Autónoma de Madrid sobre los viajes en el tiempo. Y me acuerdo siempre, y lo cuento, que Enrique me dijo: mira, he encontrado un tío muy interesante que seguro que nos vendría muy bien, Pedro Félix González. Y dije yo, me enseñó el currículum y dije, no, no querrá venir. O sea, es demasiado importante, no va a querer venir a la Autónoma con nosotros. Y no, al contrario, vino. Y no solamente vino, sino que se quedó a todas las sesiones. Y no solamente lo hizo en ese seminario, sino en otro que hicimos posteriormente, que se llamó Los orígenes del universo, Dios, una eterna tensión, Dios y los orígenes, etc. Entonces, a partir de ahí surgió una relación con personas del Instituto de Física Fundamental, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que están hoy aquí. Y pensamos que habíamos discutido tanto y con tanta intensidad y había resultado todo tan bonito que teníamos que continuarlo. Entonces, por desgracia, Félix nos dejó en junio, ¿no? de este año pasado, del 2012, y pensamos que cuando nos volvimos a ver en Medellín, Badajoz este año, que no podía ser que no continuáramos esa relación que se había iniciado, ¿eh? Entonces estuvimos charlando un rato y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no lo hacemos? Y dijimos, adelante. Vamos a continuar esa relación abierta entre física teórica, cosmología y filosofía que se había iniciado porque a todos nos había parecido extraordinariamente enriquecedora para todos. Y esto que estáis viendo es el resultado de eso, junto con la aportación de Jorge, que nos ha dejado que lo celebremos aquí, y al cual pues voy a ceder ahora la palabra. Pero antes de ello quiero presentar al primer ponente, ¿vale?, que es Salvador Robles, que es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, aunque él realmente es licenciado por la Universidad Complutense, ha estado en Oxford, y realmente su relación es con Pedro Félix, del cual luego os hablará un poquito, que es con el que se ha criado, ¿no?, intelectualmente, y con el que se introdujo en la cosmología. Yo le he oído hablar, es un deleite, de verdad. No, es una persona que ha conseguido que yo no me durmiera a las 3 de la tarde. Eso no lo ha conseguido nadie, se lo dije cuando le oí en Medellín, y es verdad, ya veréis, no son las 3 de la tarde, pero va a ser seguro una charla intensa, y luego espero, por favor, que tengamos debate. Aquí no hemos venido a oírlo hablar a él, ¿eh? Eso, ni al que siga a continuación, ni a ninguno de los demás. Hemos venido a discutir, ¿eh? Y quiero que eso quede claro. Pero bueno, Jorge. Yo voy a ser muy breve, y más que en calidad de socio aquí de este proyecto, un poco por establecer la conexión entre, bueno, pues lo que es la universidad y 2 antiguos alumnos que estamos llevando este proyecto, Juan Jiménez y yo, y que nos hace muchísima ilusión, de verdad, no sé, que por primera vez pues esta escalera sea un puente también entre lo que es el discurso filosófico en que nosotros provenimos, aunque luego a través de la estética llegamos un poco a la necesidad de una praxis estética y no solo de un discurso. Pero bueno, al final parece que los caminos, pues tarde o temprano, se terminan volviendo a encontrar, ¿no? Y nada, bueno, pues que con toda la ilusión del mundo, bienvenidos, y que espero que resulte lo más interesante para todos. En primer lugar, gracias a todos por venir. No sé si se oye un poco más alto, ¿no? Y gracias a Enrique y Jorge por organizar un poco estas charlas también tan agradables, ¿verdad? Lo primero que tendría que decir, pese a la introducción de Enrique, es que yo no soy un experto en el multiverso. Al menos no soy un experto en el sentido que lo van a ser o que lo son el resto de personas que van a dar otras charlas, es decir, gente con una larga experiencia y en los temas que vayan a tratar. Yo en realidad pues terminé mi doctorado hace poco menos de de 2 años, y en fin, he trabajado, mi doctorado era sobre el multiverso, he trabajado mi trabajo de hecho en el multiverso, pero bueno, trabajo en un modelo concreto, es decir, y bueno, y sé también un poco el contexto en el que se mueve, pero no tengo esa visión digamos, de los profesores con larga experiencia sobre un tema. De hecho, quien tendría que estar dando esta charla, efectivamente, es Pedro Félix González Díaz, que era profesor de investigación del CSIC,
él sí era efectivamente un experto en muchas cosas. Él fue mi director de tesis, fue también el director de tesis de Ana, que también nos va a dar charlas. En particular, era un experto en física y en más cosas, ¿no? Y concretamente en el multiverso. Y él sí tendría esa visión que darnos. Y bueno, lamentablemente, como ha dicho Enrique, pues falleció este verano pasado, con lo cual él no podrá estar, pero bueno, de alguna forma estará un poco presente también porque le he cogido prestado los dibujos que él solía utilizar en sus charlas, y bueno, de alguna forma estará por aquí un poco esa cosa, ¿no? De Pedro, es que decir, claro, supongo que todo el mundo sabe la relación que suele haber entre un alumno y su director de tesis, pero en el caso de Pedro, que lo hemos conocido pues, con mucho más motivo, sabía el tipo de persona que es y que la relación nunca era, digamos, profesional. Era imposible tener una relación solo profesional. Pedro era una mente excepcional, ¿no? Pero en fin, bueno, intentaremos darlo lo mejor posible. De hecho, como ha dicho Enrique, gracias a él, a uno de sus proyectos, nos conocimos, Ana y yo conocimos a Enrique y propusimos hablamos de la posibilidad de estas charlas, ¿no? ¿Y por qué de estas charlas? Bueno, pues además de los motivos un poco que se han dado, hay varios, yo también daría un poco algunos motivos. Uno de ellos puede ser porque creo que los físicos teóricos, en particular los cosmólogos, trabajamos con cosas, bueno, sin que no me oiga ninguno, pero trabajamos con cosas que nos quedan un poquito grandes. O al menos yo trabajo con cosas que me quedan un poquito grandes. En el sentido de que el universo no es el laboratorio que yo puedo experimentar, manipular y obtener resultados. Y además utilizamos conceptos como el tiempo, causalidad, vacío, etc., que seguramente necesiten más de una perspectiva, no la única perspectiva física, y por tanto, bueno, en ese sentido es el que me refiero a que quedan un poquito grandes. Otro motivo también podría ser porque la pregunta por el universo, en mi opinión, es al menos tan filosófica como física, si no más. De hecho, creo que estudiar el universo desde tan solo una de las perspectivas, creo que es como hacerlo de forma parcial, ¿no? Y por eso me parece interesante y complementario verlo desde los dos puntos de vista. Otro motivo más sencillo es simplemente porque nos interesan estas cosas. Doy por hecho que los que estamos aquí nos gustan estas cosas. Y otro motivo más egoísta en mi caso es porque, como he dicho, yo trabajo en esto del multiverso y yo me enfrento a una serie de cuestiones a las que no sé muy bien atacar, y de hecho me gustaría plantearlas al final de la charla, esta serie de cuestiones, porque entiendo que muy posiblemente este tipo de cuestiones ya se han planteado en otros contextos, en otras culturas, en otras épocas, a lo mejor no de la misma manera, pero probablemente de alguna forma similar, y me parece muy interesante poder saber si eso ha sido así, pues cómo se han atacado esas preguntas, ¿no? Bien, otra advertencia que tengo que hacer es que yo creo que los físicos hablamos de algunos términos con cierta ligereza, de causalidad, de temporalidad, etc. O al menos lo hacemos con un significado muy concreto, ¿no? Y por tanto, ya pido disculpas de antemano si yo utilizo precisamente esa ligereza al utilizar algunos conceptos. Pero bueno, luego tendremos tiempo para verlos en más profundidad, si es necesario, cualquier otra cosa. Como ha dicho Enrique, de lo que se trata aquí, eso simplemente es exponer un tema que sirva de excusa para abrir el debate. Bien. Dicho esto, lo que a mí me gustaría que viésemos esta tarde es lo siguiente. Por un lado, ¿qué es el multiverso? No una definición exacta, porque no podré dar una definición exacta, más bien lo que veremos es ejemplos de multiversos, pero bueno, una noción de qué es, a qué llamamos multiverso, y sobre todo el por qué, es decir, para explicar qué surge esto del multiverso, así como algunos pros y contras que se le pueden achacar. Luego veremos dos clasificaciones, bueno, esencialmente una, la del científico estadounidense Mac Tegmark, y por completud también la de la profesora Laura Mersini Houghton. Y finalmente plantearía algunas preguntas que se pueden dar en el contexto del multiverso, como por ejemplo, ¿dónde viven
los universos, o si podemos observar otros universos. De esto último no hablaré mucho, pero simplemente apuntaré un poco por dónde van las perspectivas que más o menos nosotros trabajamos. Bien, no pretendo pues, hacer digamos, un repaso histórico de las distintas, en profundidad, de las distintas nociones de esta idea de los muchos mundos, ¿no? Pero sí decir que esta idea no es nueva, ¿no? Es de hecho una idea recurrente en la historia de la cosmología. Por ejemplo, en la antigua Grecia podemos encontrar esta cita, donde dice Anaximandro dice que lo apeiron es toda la causa de cada nacimiento y destrucción, y que a partir de ello se han separado los cielos y en general todos los mundos, que son ilimitados, infinitos en número. Evidentemente el significado que se le ha dado a esto de los muchos mundos a lo largo de la historia es muy diferente, ¿no? Pero sí creo que hay algo en común, y es, digamos, la humildad que requiere en el pensar en la relación del ser humano o del hombre con la naturaleza, con el cosmos, ¿no? En una, digamos, teoría, en un contexto de los muchos mundos, el hombre no puede ser algo tan especial, ¿no? Como lo puede ser en el contexto de un solo universo, ¿no? Por supuesto, si no soy experto en el multiverso, mucho menos en filosofía de antigua Grecia, pero luego me corregís si no es así. Creo que era una idea relativamente general o generalizada, ¿no? El hecho de considerar muchos mundos, tiempos cíclicos, mundos que alternaban orden y desorden. Bueno, de alguna forma ese concepto estaba ahí, ¿no? Posteriormente, como bien sabido, pues la cosmología de Aristóteles, de Ptolomeo, pues es la cosmología dominante durante siglos, hasta que, bien entrados en el cristianismo, llegamos a lo que podemos decir la revolución copernicana, ¿no? Copérnico no parece el paradigma de un revolucionario, ¿no? Pero al fin y al cabo su sistema heliocéntrico sí revolucionó de alguna forma el concepto que teníamos del lugar que el ser humano ocupa en el cosmos, ¿no? Quizá no fue Copérnico, quizá fue Giordano Bruno el que se dio cuenta de las implicaciones que un sistema heliocéntrico tenía, puesto que dijo, bueno, si la Tierra ya no es el centro del universo, si la Tierra lo que es un planeta que gira alrededor de una estrella como el Sol, pues bien podría ser que el resto de estrellas que yo veo en el cielo nocturno, pues tuviesen a su vez planetas que girasen alrededor y algunos de los cuales tuviesen vida, vida inteligente, civilizaciones, culturas, religiones, creencias, etc. Esto evidentemente no gustó mucho a la Iglesia del momento y, como bien sabido, pues Bruno acabó en la hoguera. El siglo XIX, el cielo se abre al telescopio en el sentido de que las mejoras técnicas pues, permiten ver las primeras galaxias, las primeras nebulosas. Esto hace que el filósofo prusiano Immanuel Kant proponga que algunas de estas nebulosas son sistemas gravitatorios con muchas estrellas, algunas de las cuales podrían tener a su alrededor planetas y algunos de estos planetas vida inteligente, etc. Esto es lo que posteriormente llamaría los universos isla. Y de este modo llegamos al siglo XX, donde el paradigma es el de un universo que se expande, es decir, el espacio y el tiempo en el siglo XX se componen para formar una estructura formal, de hecho más formal que otra cosa, pero al fin y al cabo forman una estructura conjunta, y sobre todo lo que sí es más importante es que en vez de ser un elemento, deja de ser un elemento pasivo para formar ser un elemento activo, es decir, deja de ser el lugar donde suceden las cosas para ser también un lugar o un elemento al que le suceden cosas. Y una de las cosas que le suceden es que se expande, es decir, el universo está en expansión. Y eso lo podemos ver a través de la luz que nos llega de las galaxias lejanas, que vemos que el color está lo que se llama un poco desplazado hacia el color rojo, y esto nos permite calcular las velocidades relativas de recesión y calcular esa expansión del universo. Bien, pues en este contexto tan breve y tan rápido que he mencionado, llegamos a la cosmología del siglo XX y sobre todo a la del siglo XXI, y llegamos al concepto del multiverso, ¿no? ¿Y qué es esto del multiverso? Pues podríamos dar una definición como esta, es decir, el multiverso es el conjunto de todos los universos predichos por la teoría subyacente, lo cual está muy bien, pero en el fondo no dice mucho o no dice nada. Y no dice nada porque en el fondo
el concepto o el significado de multiverso va a depender mucho del significado que nosotros le demos al término universo, obviamente, ¿no? Si por universo entendemos el todo, desde un punto de vista físico, es decir, todo lo físicamente admisible, entonces obviamente no hay lugar para el multiverso, por su propia definición. Solo que ocurre que en la cosmología, digamos, del siglo XX o del siglo XXI, el universo no se define como el todo. Hay distintas formas en las que podemos definir el universo. Una de ellas, por ejemplo, podría ser definirlo como la región observable que habitamos. Más adelante veremos qué es esto de la región observable que habitamos. También podríamos definirlo como la región causal del espacio-tiempo, es decir, una región donde los puntos pueden tener una relación de causa-efecto. En el contexto de la teoría cuántica podríamos decir que cada universo es cada una de las ramas cuánticas. Por supuesto, esta lista de definiciones no es exhaustiva, hay muchas más. En general, podríamos decir que distintas soluciones de las ecuaciones cosmológicas pueden representar distintos universos. Luego más adelante veremos algunos ejemplos de multiverso y entonces yo creo que ahí se entenderá un poco mejor. Pero antes me gustaría que viésemos el porqué del multiverso, es decir, para explicar qué surge el multiverso. Y en principio decir que el multiverso es una extensión del principio copernicano. Es decir, si la Tierra ya no es el centro del universo, si nuestro Sol no es la única estrella, si nuestra galaxia no es la única galaxia, parece en principio natural pensar que nuestro universo tampoco es el único universo. Por otro lado, el multiverso podría resolver, o al menos parcialmente, lo que se llaman problemas de coincidencia. ¿Qué es esto de los problemas de coincidencia? Bien, en física contemporánea, en concreto en la cosmología contemporánea, hay algunas magnitudes que tienen un valor muy concreto y realmente difícil de explicar. El paradigma de estas magnitudes en cosmología es lo que se llama la constante cosmológica. La constante cosmológica es un parámetro que vendría a significar una especie de energía o densidad de energía del vacío de todo el universo. ¿De acuerdo? El problema es que esta constante cosmológica tiene un valor muy pequeño, pero distinto de cero. Y eso no sabemos cómo explicarlo dentro de las teorías físicas actuales. Y ese valor muy concreto, como otros valores que ocurren en física, es estas cosas que se llaman problemas de coincidencia. Bien, ¿cómo podría el multiverso resolver, aunque sea parcialmente, estos problemas? Pues Tekmar pone un ejemplo que a mí me parece interesante para entenderlo. Él dice lo siguiente: si llegásemos a un hotel y pidiésemos una habitación, por ejemplo en mi caso, y me diesen la habitación número 39, yo diría, vaya, qué casualidad que me han dado el número de habitación que coincide con mis años, con mi edad. Pero claro, entiendo que hay otras habitaciones, números superiores, inferiores, y que bueno, me podrían haber dado otra habitación, y bueno, la coincidencia digamos que no pasa de ahí. Pero me parecería mucho más coincidencia si llego al hotel. Resulta que en el hotel solo existe una habitación y esa habitación tiene el número 39. Diría, caramba, eso sí que es ya una coincidencia, ¿no? Pues de una forma análoga, Tekmar explica un poco, para nosotros es muy difícil explicar por qué o cómo se crea un universo con ese valor concreto de la constante cosmológica y no otro. Pero en el contexto del multiverso, lo que nosotros tenemos es muchos universos, cada uno con un valor distinto de la constante cosmológica. Ya lo que hacemos es cambiar la pregunta. Ahora ya la pregunta no es cómo surge el universo con ese valor concreto, sino por qué yo existo en este universo concreto y no en uno de los otros que se pueden dar. Claro, esto tiene un problema. Parece que por explicarlo todo podemos en realidad no explicar nada. Es decir, si todo lo posible pues está ahí, todos los universos posibles están ahí, pues en realidad mi teoría es difícil de falsear. Precisamente para falsear estas teorías es lo que el científico Alexander Vilenkin propone asumir un principio de mediocridad. ¿Esto qué es? Pues asumir que somos lo que se llaman observadores típicos, es decir, que en el fondo somos mediocres y nuestro universo es un universo pues, de los que más hay en el multiverso, es decir, es un universo de los más probables. Y esto me permite falsear la teoría porque esta teoría lo que me tiene que dar es una distribución de probabilidades para cada valor de estos de la constante cosmológica.
Es decir, para un valor de la constante cosmológica, pues tendré una cierta probabilidad, para otro valor otra probabilidad, mayor o menor, etc. Y asumiendo este principio de mediocridad y de que somos observadores típicos, mi teoría sobre el multiverso debería dar que lo más probable es que los multiversos más probables sean aquellos que sean parecidos a lo que observamos. Claro, esto es delicado porque podríamos ser un proceso bastante atípico en el multiverso y no violaríamos con ello ninguna ley física, ¿no? Pero en principio es una especie de continuar esta extensión del principio copernicano y principio de mediocridad, y bueno, que nos puede decir que asumir este principio tiene un cierto sentido. Por otro lado, parecería también que al cambiar la pregunta no hemos adelantado nada, porque bueno, lo que hemos dicho es que ahora mi pregunta no es cómo surge este universo con este valor concreto, sino por qué yo vivo en este universo y no en uno de los otros. Luego parecería que no hubiésemos avanzado, pero sí hemos avanzado, porque responder a esta segunda pregunta es de alguna forma un poco más fácil que responder a la primera. Y para ello podemos utilizar lo que se llama el principio antrópico. El principio antrópico me dice, más o menos, que observadores como nosotros podemos vivir en un universo con unas propiedades tales que permita la existencia de observadores como nosotros. Esto parecería una tautología, pero en el fondo no lo es, y de hecho nos ayuda a restringir los posibles valores, en particular, por ejemplo, de esta constante cosmológica. ¿Por qué? Porque si el valor de esta constante cosmológica es muy grande, el universo se expandiría tan rápido que no permitiría la creación de estructuras gravitatorias como galaxias, estrellas, planetas y habitantes que puedan habitar esos planetas. Y si el valor de la constante cosmológica es demasiado pequeño, el universo no alcanzaría el tamaño necesario y de hecho volvería a recolapsar y tampoco se producirían estas estrellas, estas galaxias, estrellas y por lo tanto tampoco observadores. Por lo cual, el principio antrópico sí me acota y me restringe el tipo de valores, los valores que puede alcanzar esta constante cosmológica. De alguna forma me ayuda parcialmente, porque obviamente lo que no me dice es por qué vivo en este universo y no en otro de los que sí son posibles respetando el principio antrópico. Pero al menos parcialmente respondo. Esto simplemente es una transparencia de Pedro que no me resistía a poner. Me parece magnífica y es simplemente, bueno, si somos una civilización típica que va evolucionando, pues teniendo en cuenta la información que a veces recibimos, da un poco de miedo pensar a dónde podemos ir. Pero bueno, ese detalle. Bien, también podemos ver las objeciones que se suelen hacer al multiverso. Supongo que habrá más, pero son principalmente dos. Una que parece un derroche postular otros universos que en realidad no podemos observar. La cuestión está en que para saber si podemos observarlos o no, precisamente hay que plantear un multiverso. Es decir, primero hay que plantear el multiverso, ver qué relación hay entre los distintos universos, ver si esa relación me permite algún efecto observable, y si no lo permite, pues descartarla, y si lo permite, pues asumirla y tenerla en cuenta. Es decir, que incluso para descartar el multiverso, deberíamos considerar previamente un multiverso. Y por otro lado, yo creo que lo que está implícitamente en la mayoría de las críticas al multiverso es que es raro. Es decir, nos resulta raro el hecho de que existan otros universos donde estén sucediendo cosas parecidas o muy diferentes. Es algo que nos parece raro, pero esto en realidad es más una objeción estética más que científica, ¿no? Y por otro lado también se podría argumentar que nuestra existencia también es rara y eso evita de que estemos aquí hablando de estas cosas que son raras. Luego, ese parece que no es un motivo, ¿no?, como para no estudiar el multiverso. Bien, una vez hechas estas consideraciones un poco de tipo general, me gustaría que viésemos algún ejemplos del multiverso, ¿no? Este cuadro luego lo veremos con un poco más de detalle. Aquí, en esta clasificación que hace Max Tegmark, lo único que me interesa es ver que hay 4 tipos de multiverso, muy genéricos, cada uno de los cuales tiene una serie de características, asume una serie de presupuestos y tiene lo que Tegmark llama unas evidencias, ¿no? Bueno, en algunos casos son más evidencias que otros. El tipo 1 es lo que se llama el multiverso de las regiones que están más allá de nuestra región observable.
¿Qué es esto de nuestra región observable? Bien, la luz, la velocidad de la luz es finita. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la luz tarda un cierto tiempo en recorrer una cierta distancia. Por otro lado, la edad del universo se calcula en unos 13.900 millones de años, algo menos de 14.000 millones de años, y esto quiere decir que nosotros solo podemos observar objetos que estén a una distancia inferior de lo que son 14.000 millones de años de luz. ¿Por qué? Porque un objeto que esté más allá de esta distancia, la luz que emite, tardaría en llegarme a mí más de 14.000 millones de años. Y como el universo no tiene todavía esa edad, todavía no me llega. Me llegará más adelante, o llegará a las generaciones futuras dentro de 1.000 millones de años, llegará otra luz. Pero digamos que a día de hoy, esta distancia lo que marca es el límite de lo que yo puedo observar y de lo que no puedo observar. Es decir, eso es lo que se llama la región observable. Sucede que las observaciones astronómicas recientes indican que la geometría del espacio es plana, es decir, es como una mesa, ¿de acuerdo? Pero una mesa sin bordes. Una mesa sin bordes es infinita. Y sucede que en un espacio infinito, todo lo que tiene una cierta probabilidad de suceder, sucede. Y no solo sucede, sino que sucede infinitas veces. Con lo cual lo que ocurre es que, más allá de nuestra región observable, habrá otras regiones observables, donde la distribución de materia vaya cambiando, pero en algún momento esa distribución de materia se repetirá. ¿Cómo puede ser esto? Pues por lo siguiente. La cantidad de materia que hay en nuestra región observable es enorme, es grandísima, pero al fin y al cabo es finita. Y por tanto, las formas en las que yo tengo de distribuir esa materia son muchísimas, pero al fin y al cabo son finitas. Luego, si yo tengo infinitos regiones observables, tarde o temprano esa distribución de materia en algún momento se volverá a repetir. Quizá para ver esto, yo he pensado en un ejemplo que espero que ayude a verlo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dado y un cubilete o un vaso donde echar el dado, ¿no? El dado tiene 6 caras que representarían las 6 formas en las que la materia se puede distribuir. Obviamente la cantidad de materia que hay en nuestra región observable es muchísimo más grande y por tanto el número de formas en que esa materia se puede distribuir es del orden de 10 elevado a números como 10 elevado a 50, 10 elevado a 80, etc. Enorme. Pero al fin y al cabo es finito y por tanto el mismo argumento que hago con el dado se puede extrapolar a nuestras regiones observables. Pues supongamos que tenemos este dado y nuestro cubo, cada cubo representaría una de estas regiones observables. Yo tengo infinitos cubos, cada uno con su dado. Por ejemplo, en mi cubo puedo tener el dado con el número 1, que representaría la distribución, cómo está distribuida la materia en mi región observable. Claro, en las regiones observables de alrededor, en los cubos de alrededor, puedo tener el 2, el 5, el 6, etc. Pero si tengo infinitos cubos, tarde o temprano, el 1 se repetirá. No solo se repetirá, sino que si tengo estos infinitos cubos, de hecho, en promedio, cada 6 cubos aparecerá un número 1. De manera que ese 1 se va a repetir infinitas veces. Pues ese mismo razonamiento se puede extrapolar al caso de las regiones observables, solo que cambiando el número 6 por el número 10 elevado a 50, 90, el número que sea. Si el espacio es infinito, hay infinitas regiones observables y por tanto, tarde o temprano, se volverá a repetir. Incluso no es necesario que el espacio sea infinito, bastaría con que fuese lo suficientemente grande, ¿no? Y la verdad es que las observaciones más recientes indican que efectivamente que el espacio es plano y por tanto, al grado de precisión que podemos llegar, si no infinito, sí muy grande, suficientemente grande como para menos para plantear este tipo de cuestiones. Este es el multiverso que Tegmark llama el tipo 1, el de las regiones observables. Tendríamos luego el multiverso de tipo 2, que es el que está formado por lo que se llaman burbujas postinflacionarias. ¿Qué es esto de burbujas postinflacionarias? Bueno, hemos dicho que el universo se expande. Inflación es un modelo que describe un universo que se expande de forma, lo que se llama superacelerada. ¿Qué significa eso? Que regiones muy muy pequeñas del espacio, en un brevísimo intervalo de tiempo, pueden alcanzar dimensiones cosmológicas, ¿de acuerdo? La expansión es enorme. Es lo que se llama una expansión exponencial, ¿no? Bien, sucede que
el espacio se expande a tal velocidad en este tipo de modelos, que si yo quisiese enviarle un rayo de luz a, digamos, a otro observador que estuviese suficientemente lejos, el espacio entre él y yo se expande de tal manera que mi rayo de luz nunca llegaría a cogerlo. De hecho, mi rayo de luz tardaría un tiempo infinito, hay una distancia a la que mi rayo de luz tardaría un tiempo infinito en llegar. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que mi rayo de luz nunca llegará más allá de esa distancia, porque necesitaría un tiempo más que infinito, lo cual es un absurdo, ¿no? Entonces, esta distancia, digamos, lo que me define, es lo que se llama un horizonte de eventos, lo que me define esta distancia son puntos más allá de los cuales mi rayo de luz nunca llegará. Y puntos en el interior, o menores a este horizonte de eventos, a los que mi rayo de luz puede llegar. Claro, ¿qué ocurre con esto del rayo de luz? Bueno, que es que cualquier interacción, como mucho, puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier interacción que yo quiera hacer con alguien, digamos, yo nunca voy a poder interaccionar con nada que esté más allá de mi horizonte de eventos, porque ninguna interacción va a llegar a esos puntos. Luego, de alguna forma, este horizonte de eventos me define una zona, una región causal, donde puntos que yo puedo, digamos, ser causa de algún tipo de efecto. ¿De acuerdo? Bien, hay que decir que este modelo de inflación es el modelo cosmológico más consolidado. En el fondo bueno, explica muy bien las etapas más tempranas del universo y además cuadra muy bien con las observaciones. Una vez que el universo sufre esta etapa inflacionaria en la que crece rápidamente, sale de esta etapa inflacionaria, la expansión deja de ser tan brusca y tan superacelerada, de alguna forma se frena un poco y entonces permite la creación de galaxias, estrellas, planetas y en ellos, en algunos de ellos, pues vida inteligente o supuestamente inteligente, ¿de acuerdo? Este modelo es como digo, vamos a darnos ese beneficio de la duda. En fin, este es el modelo, pues eso, digamos, cosmológico quizá más aceptado para esas etapas, ¿no? Y cuadra bastante bien con las observaciones. Bien, en ese contexto de inflación, ¿qué es lo que llamamos inflación caótica? Bueno, pues inflación caótica es algunas regiones del espacio pueden sufrir espontáneamente esta expansión de tipo inflacionaria, tan bestial, y convertirse en universos macroscópicos, de manera que en esos universos macroscópicos, esas burbujas, regiones pequeñas del espacio-tiempo puedan volver otra vez a decaer, técnicamente es decaer y volver a sufrir esta expansión acelerada y convertirse en universos macroscópicos, y a su vez otros, y de otras a su vez otras, etc., ¿no? Y estas burbujas, estos, digamos, espacios que se han hecho tan macroscópicos, se han hecho como universos, después de salir de la etapa inflacionaria, pues hay galaxias, hay estrellas, hay planetas, y por tanto pueden tener vida. No solo eso, sucede que estas burbujas, vistas desde fuera, tienen un tamaño finito, pero para un observador que estuviese dentro, él vería que estas burbujas son infinitas, y por tanto en cada una de estas burbujas habría infinitas regiones observables, es decir, cada una de estas burbujas contendría un multiverso de lo que hemos llamado el tipo 1. De hecho, la clasificación de Tegmark es una clasificación jerárquica, es decir, el multiverso de tipo 2 contiene el tipo 1, el tipo 3 al tipo 2 y el tipo 4 al tipo 3 y a los demás. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que, muy, digamos, esquemáticamente, es lo que Tegmark llama como el tipo 2 de multiverso. Probablemente sea el multiverso más estándar, el que más gente trabaja. Está explicado, digamos, de una forma muy esquemática, pero bueno, hay bastante gente trabajando en este tipo de multiversos. El tipo 3 es el que llamaríamos el de las ramas cuánticas. ¿Qué es esto? La mecánica cuántica hace algo. Bueno, lo voy más o menos explicando. La mecánica cuántica... Se ha ido a otra rama. Esto, en otro universo no hubiese pasado, en este ha pasado, estamos en el que ha pasado. Nos mudamos si quieres. Eso es difícil, esta es la comprobación experimental. Bueno, si acaso voy explicándolo, es decir, la mecánica cuántica lo que hace es considerar todos los posibles resultados de un experimento. Hay que considerar uno solo. Ya se ha empezado. Considerar todos los posibles resultados de un experimento. Y a cada uno de estos resultados le asigna una serie de probabilidades. ¿De acuerdo?
De manera que si llegamos a partir de un estado inicial a una posibilidad, supongamos que a partir de un estado inicial tenemos dos posibilidades, cada uno con una cierta probabilidad, la mecánica cuántica lo que hace es contar con esas dos posibilidades. Por ejemplo, yo estoy aquí dando la charla y tengo dos posibilidades, continuar dando la charla o irme a la puerta, salirme a la puerta. Y si salgo a la puerta tengo dos posibilidades, quedarme ahí o irme a casa. Y si salgo y me voy a casa, pues tengo otras dos posibilidades o más posibilidades, ¿no? Por simplificar, ¿no? Bien, cada sucesión de estos eventos probables es lo que constituye lo que se llama una historia posible, es decir, una rama cuántica del universo, ¿no? Y el multiverso cuántico sería considerar todas las ramas, todas las historias posibles, o lo que se dicen todas las ramas cuánticas posibles, ¿no? Voy a ponerlo, si este me deja. Sabemos. Eso es lo bueno de ese multiverso, es decir, existe todo lo que puede suceder, sucede, pero no sabemos en qué universo estamos. Con lo cual tampoco me determina, es decir, no es que no es que me diga qué va a pasar exactamente. De hecho, eso es muy bueno. Va a tardar un poquito porque el portátil este ya tiene algún tiempo. ¿Sí? ¿No? Sí. Estás por ahí, Ana. Me estoy riendo de los maqueros un rato. No ha fallado, Ya. Tenía que decirlo. A los de Mac nunca os falla nada, somos los Es el resto del mundo, que es que sí, no se adapta a nosotros. Exactamente. A ver. Este, además de ser Mac, es viejo, y eso Sí, no, le es da por experiencia. viejo, no por Mac. Pero Eso claro. le da experiencia, pero donde andamos. Ya se va a contar hasta el último. A ver, aquí estamos. Vale, y vamos por el multiverso de tipo 3, que era el de las ramas cuánticas. Estas son también, estas son, digamos, una clasificación muy genérica. Luego, obviamente, hay ejemplos más concretos y por supuesto, mucho más detallados y, bueno, de toda la física que ocurre, ¿no? Pero bueno, no creo que fuese el caso de meter, entre otras cosas porque muchos de esos modelos tampoco yo sé, como he dicho antes, yo, digamos, trabajo en uno de los modelos y los demás sé un poco el contexto y un poco más. Bueno, como decía, cada sucesión de estas de eventos probables determina lo que le llamamos una historia posible o una rama cuántica del multiverso, y el multiverso cuántico sería el multiverso de todas estas historias o ramas probables, ¿no? Dicho de otra manera, esta interpretación de la mecánica cuántica lo que me dice es que cualquier evento probable sucede, de hecho sucede, solo que en alguna de las ramas cuánticas del universo, ¿no? Luego el multiverso cuántico es en realidad el multiverso de todas las posibilidades, ¿no? Este multiverso ha sido desde el principio probablemente el más controvertido, ¿no? En parte, al menos, yo creo que por un criterio estético, ¿no? Es decir, no nos gusta el hecho de pensar en que puede haber una copia de nosotros haciendo, en algún universo haciendo algo que nosotros no hemos hecho, etcétera, ¿no? Pero resulta curioso, como dice Tegmark, que en el fondo este multiverso de tipo 3 es equivalente al multiverso de tipo 1. ¿Por qué? Pues si en el multiverso de tipo 3 decíamos que llegábamos ante una disyuntiva en la que una de las ramas del universo se daba una de las opciones y en la otra rama se daba otra, esto en realidad ya hemos dicho que es equivalente al tipo 1. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en un universo infinito
todo lo posible sucede. Y por tanto, en el multiverso de tipo 1 habrá una región observable en la que su distribución de materia corresponda a una de las opciones que podrían suceder, y en otra región observable su distribución de materia corresponderá a la otra opción a la que podríamos tener. Entonces, de alguna forma es curioso que precisamente el más controvertido sea equivalente al tipo 1, que al menos por los presupuestos que hace no debería ser muy controvertido. Este era el tipo 3, que es el de las ramas cuánticas, y el último es el tipo 4. Ya no hay más. Tegmark dice que ya no hay tipo 5, no hay ningún otro que pueda incluir a este. Este es el multiverso formado por diferentes estructuras matemáticas. Tegmark habla de paradigma platónico y paradigma aristotélico. Yo no sé si él habla con mucha propiedad de estas paradigmas, pero creo que a lo que él se refiere es a, digamos, dos visiones contrapuestas que ha habido a lo largo de la historia. Una que me dice que esto yo que observo en realidad son apariencias, y que en realidad el mundo verdadero, el mundo real, es el mundo al que estas apariencias apuntan, ¿no? Que está formado por leyes universales, estructuras formales, etc. Hay otra visión que dice, no, esto que yo veo es la auténtica realidad, y ese otro mundo pues es un mundo de alguna forma construido, pensado, imaginado, etc., ¿no? Evidentemente, yo no sabría ni siquiera cómo enfocar este debate, pero lo que dice Tegmark es que si asumimos este primer punto de vista, el que el mundo real es el mundo de leyes formales y de leyes universales, entonces bien podría suceder que el mundo físico en realidad lo que fuese es una estructura matemática. Y si eso es así o fuese así, cabría pensar en un multiverso formado por las diferentes estructuras matemáticas, ¿de acuerdo? Para eso hace dos presupuestos. Uno, que el mundo físico, específicamente el multiverso tipo 3, porque es el que incluye a los anteriores, es una estructura matemática. Y el segundo presupuesto es un principio que él llama democracia matemática, por el que todas las estructuras matemáticas o sistemas formales pues existirían, al menos en el mismo sentido que existe el multiverso tipo 3, ¿no? Este multiverso, que cierra la jerarquía, contestaría a la pregunta de Wheeler de por qué estas ecuaciones particulares y no otras, simplemente porque se dan todas, solo que nosotros vivimos en el universo donde se dan estas particulares y no otras. Bien, y esta es la clasificación. Hablamos de tiempo. Bien, ahora sí podemos ver un poco más este cuadro resumen, que es el tipo 1 era aquello de las regiones observables. En cada uno de estos universos se darían las mismas leyes físicas, solo que distintas condiciones iniciales harían que la distribución de materia en cada región fuese distinta. Los presupuestos que se asumen aquí es que el espacio es infinito y que la distribución de materia es a gran escala homogénea. Y estos presupuestos vienen más o menos avalados por las observaciones astronómicas que me dicen precisamente eso, que la geometría del espacio es plana y por tanto infinito, y que la distribución de materia a gran escala es homogénea. El tipo 2 sería el de las burbujas inflacionarias. En este tipo también en cada uno de los universos se dan las mismas leyes físicas, solo que cada burbuja podría crearse con distintas constantes fundamentales, distintos tipos de partículas y distintas incluso dimensiones si trabajamos en teorías multidimensionales, ¿no? El presupuesto esencial que hace es que la teoría de inflación caótica, que asumamos esa teoría de inflación caótica, y hay que decir que los modelos inflacionarios son los modelos más satisfactorios y más asumidos, al menos para explicar las primeras etapas del universo, y por tanto son modelos que se ajustan bastante bien a las observaciones. Explicarían el ajuste fino en el sentido que he dicho antes, es decir, en el sentido de que proponen muchos valores y bueno, cambian la pregunta, por decirlo de alguna manera. El tipo 3 era este multiverso de las ramas cuánticas. En este también en cada universo se darían las mismas leyes físicas, pero fluctuaciones cuánticas pues harían que pudiese haber distintos valores de las constantes fundamentales, partículas y dimensiones. En lo que se basa el presupuesto esencial es que la evolución, digamos, cuántica sea lo que se llama unitaria y que no haya lo que se llama un colapso de la función de onda, o al menos que ese colapso no sea un elemento fundamental de la teoría, sino que sea un elemento emergente. Y esto parece venir avalado por los experimentos que avalan esta unitariedad de la física, y también por los experimentos de decoherencia, que vienen un poco a indicar que efectivamente este colapso no se produce de forma fundamental, sino de forma emergente, ¿no? Y el último tipo, el tipo 4, sería el que contiene distintas estructuras matemáticas. En este multiverso, cada universo presentaría distintas ecuaciones fundamentales de la física,
el presupuesto que hace es que existencia matemática implique existencia física, y lo que Tegmark llama evidencias es la alta efectividad de las matemáticas y que responde a la pregunta de por qué estas ecuaciones y no otras. ¿De acuerdo? Bien, esta clasificación, que se ha convertido en más o menos estándar, es más exhaustiva, ¿no? Pero por completitud me gustaría también dar la clasificación que da la profesora Mersini-Houghton. Básicamente hace dos tipos de multiverso: uno en el que en cada universo las leyes son diferentes, y otro en el que cada universo tiene las mismas leyes, pero con distintos valores de las constantes fundamentales. Luego hace un tercer apartado, pero que es universos con distintas dimensiones, pero para cada número de dimensiones al final subdivide en los tipos anteriores, y por tanto son un poco el A y el B son los que interesa analizar, ¿no? Yo creo que tiene razón cuando dice que es difícil hacer predicciones sobre el multiverso si las leyes en cada universo son distintas de las que conocemos. A lo mejor se podrían hacer consideraciones de tipo general, pero parece difícil hacer predicciones concretas si no sabemos cuáles son las leyes que rigen en esos universos, ¿no? Con lo cual, nos quedaría que donde sí podemos hacer predicciones sobre las regiones que están más allá de nuestro horizonte causal es en un multiverso donde al menos rijan las mismas leyes, ¿no? Solo que luego la profesora Mersini hace un argumento que en mi opinión es un argumento cíclico, es decir, ella en el fondo tiene en mente un tipo de multiverso que es con el que ella trabaja, y hace una serie de razonamientos que al final vienen a avalar precisamente ese tipo de multiverso como el que representa la realidad de forma más probable o mejor, ¿no? Por ejemplo, ella dice que la gravedad vive en el multiverso, pero claro, la gravedad es una interacción que describe el espacio-tiempo, y por tanto decir que la gravedad vive en el multiverso es presuponer implícitamente que existe un espacio-tiempo común, ¿no? Lo que se llama un recubrimiento global. Y esta es una característica esencial, si existe o no un espacio-tiempo común. Ahora lo veremos, ¿no? Más que las respuestas que da la profesora Mersini, me parecen muy interesantes las preguntas que hace, las que hace he recogido estas cuatro, ¿no? Y son, primero, si existe un espacio, y sobre todo si existe un tiempo común a todos los universos del multiverso dado. Eso está estrechamente relacionado con la siguiente pregunta, y es si el tiempo es un parámetro fundamental o es emergente en cada uno de los universos. ¿Qué significa esto? Podría suceder que el tiempo fuese una variable que surgiese de algún proceso interno a cada uno de los universos. En ese caso, el significado del tiempo, de la variable tiempo en cada uno de los universos, podría ser completamente distinto y no tener ninguna relación entre sí. Mientras que si el tiempo es un parámetro fundamental, de alguna forma todos los universos deben participar de esa variable fundamental, tiempo, o al menos sus variables tiempos deben tener alguna relación con ese parámetro fundamental. Y esto tiene mucha importancia en lo que es la siguiente pregunta, es decir, en la relación que puedan tener los distintos universos entre sí, que a su vez está estrechamente relacionado con la cuarta de las preguntas, que es si existen o si pueden existir huellas observacionales más allá de simples probabilidades. Aquí la profesora Mersini concluye que solo universos con un espacio-tiempo común pueden dejar huellas observables, lo cual, por un lado, parece obvio, pero en realidad no es del todo cierto, o por lo menos eso pensamos nosotros, porque de hecho nosotros trabajamos con modelos de multiversos donde no existe un espacio-tiempo común. Y ese es el multiverso que a mí, en esta última parte de la charla, me gustaría plantear, porque es el que me parece más interesante. Obviamente, no porque yo trabaje en él, pero eso sí me hace que me sea más interesante plantearlo. Pero sí me parece interesante porque, en mi opinión, plantea un cambio de paradigma, ¿no? Dejarme primero que lo presente. Supongamos que el espacio-tiempo es esta esfera. Lo dibujo, digamos, en un espacio, digamos, lo que se llama un universo cerrado, porque es más fácil gráficamente, pero podría hacerse también para universos planos. Pero supongamos que es esta esfera, donde la línea vertical me define la línea de tiempo, es decir, el tiempo va aumentando hacia arriba, y los planos, los círculos perpendiculares, serían el espacio. En dos dimensiones, en realidad serían esferas, pero dibujada aquí serían. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un universo que abajo es donde nace, por decirlo así, con un tamaño muy pequeño, va aumentando, llega a un tamaño máximo, vuelve a contraerse y termina al final del tiempo en un punto, digamos, en este modelo sencillo, ¿no? Claro, supongamos el multiverso de muchas esferas de este tipo.
Claro, ¿qué sucede? Que el espacio y el tiempo solo está definido dentro de estas esferas. Por tanto, claro, yo tengo que dibujarlo de alguna forma gráfica aquí en un plano, pero en el fondo, entre los universos no hay espacio-tiempo. Y de hecho la pregunta de qué hay entre los universos es ya una pregunta un poco trampa, porque esta relación de entre, al menos en términos de distancias, no existe. Y ese es un poco el cambio de paradigma que venía comentando. Podemos entender la física como el estudio de la evolución del tiempo de un cierto sistema. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si el espacio y el tiempo solo están bien definidos dentro de los universos, claro, los términos como dentro, fuera, antes o después, o entre, como decía antes, carecen de sentido en el multiverso. Con lo cual, claro, me surgen una serie de preguntas, algunas de las cuales no sé muy bien cómo atacarlas. Por ejemplo, ¿dónde viven entonces los universos del multiverso, si no viven en un espacio-tiempo común? Bueno, matemáticamente podemos utilizar un espacio abstracto, y parece que lo que se llama la teoría de la información cuántica encaja bastante bien en poder describir este multiverso. Pero incluso así, ¿cómo me refiero a estos conceptos? Es decir, ¿cómo me refiero a la relación entre distintos universos? Por ejemplo, existen otras temporalidades, existen otras causalidades no espacio-temporales, porque estos universos interaccionan. De hecho, estos universos pueden interaccionar y bueno, tener toda una fenomenología, pero esa interacción no es en el espacio ni en el tiempo. Es decir, estos universos no interaccionaron, ni interaccionarán, ni interaccionan más si están más cerca o interaccionan menos si están más lejos. Es decir, ese tipo de relaciones entre ellos no se da. Y la pregunta clave es si se puede hacer física en este contexto. Y entonces, aquí llegamos al concepto clave en el que trabajaba Pedro y el que él planteó y en el que bueno, seguimos trabajando, que es el de multiverso físico. Es decir, que está estrechamente ligado al de observabilidad. Es decir, si podemos observar efectos de otros universos en nuestro universo, ¿no? Y aquí hay una transparencia que Pedro tenía, que es perfecta porque tiene la esencia de lo que es el multiverso físico. Es decir, él lo llamaba el mito del amor que deja libre, ¿no? Pedro en el fondo era un poeta, ¿no? Y no solo por esto, ¿no? Pero aquí recogía absolutamente todo, porque el multiverso, por un lado, si es un multiverso, los distintos universos tienen que ser independientes. Pero si es físico y tengo que tener huellas observacionales de otros universos, de alguna forma también tiene que haber una correlación entre los distintos universos. Por eso tienen que ser independientes, pero también tiene que haber alguna relación entre ellos, ¿no? Por eso esta cuestión del mito del amor que también deja libre, ¿no? Y bueno, básicamente es eso de lo que nos dedicamos ahora, allí en el grupo, en desarrollar ese multiverso físico relacionado con la observabilidad. Ana, por ejemplo, hizo un trabajo con Pedro donde ellos analizaban los agujeros de gusano, son como túneles del espacio-tiempo que conectan o bien dos regiones del mismo universo o bien dos universos, ¿no? Y ellos analizaron el patrón de la luz, cómo sería el patrón de la luz que atravesase cerca de estos agujeros de gusano, y vieron que sería un patrón de luz distinguible y reconocible si estos túneles conectaban dos regiones del mismo universo o dos universos distintos. Por tanto, sería una forma de reconocer la existencia de otros universos. La profesora Mersini Houghton también ha hecho bastantes predicciones sobre efectos del multiverso. Uno de ellos es lo que se llaman unos huecos en el espacio donde parece que no hay prácticamente materia. Ella dice que podrían ser el resultado de choques entre universos. Yo trabajaba con Pedro y bueno, de hecho sigo trabajando en este modelo de universos entrelazados, en universos que entre ellos no existe un espacio-tiempo común y por tanto son independientes, pero de alguna forma sus estados cuánticos están correlacionados. ¿Correlacionados qué significa? Pues de forma muy grosera, significa si, por ejemplo, uno de los universos tiene una propiedad +1, el otro puede tener -1, de forma que a sumar pues, de 0, por ejemplo, es un tipo de correlación, ¿no? Hay correlaciones más generales, de manera que aunque sean independientes, de alguna forma están correlacionados y eso podría permitir que las propiedades de uno de los universos dependiesen de las propiedades de su compañero. Y podría dejar huellas observacionales, ¿no? Y luego Ana también recientemente, con colaboradores entre los que me incluyo, hemos desarrollado también un modelo de universos interactuantes, ¿no? que interactúan en este espacio abstracto y por el que, bueno, según, digamos, vistos desde el multiverso, los universos interaccionan, pero vistos desde el interior del universo, para un observador que esté en el interior del universo, su universo no interacciona, solo que las propiedades de su universo dependen de esa interacción que hubiese en el universo. Y con esto ya termino, simplemente
pues dos conclusiones: decir que el multiverso es un nuevo paradigma que nos puede ayudar a explicar ciertos fenómenos cosmológicos, pero que en su máxima expresión nos obliga a cambiar muchas de nuestras preconcepciones en física, o al menos a generalizarla. Sobre todo lo que nos da es una nueva perspectiva para atacar preguntas tradicionales como son la creación del universo, la existencia de observadores, etc. Y que bueno, el trabajo ahora, por lo menos el trabajo que nosotros tenemos, es el desarrollar el concepto del multiverso físico, ¿no? Para el que debemos encontrar formas de comprobar observacionalmente pues, efectos que otros universos pudieran tener en las propiedades de nuestro propio universo. Y bueno, esto es todo. Espero que, aunque son temas, bueno, es difícil de explicar estos conceptos, pero que al menos haya quedado un poco clara esta visión del multiverso en la que trabajamos ahora, un poco algunos de los cosmólogos. Esto es todo. Gracias. Pues a por él.